Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me tocó un tema que es bastante técnico, pero vamos a tratar de verlo desde el punto de vista práctico y sobre todo la problemática. Yo le agregué un punto ahí que me parece que es relevante, es analizar en qué situación estamos y qué perspectivas de solución podemos plantear a la situación que, bueno, yo defino como caótica en el tema de gestión de recursos hídricos subterráneos y en general de recursos hídricos. Bueno, primero entender que los acuíferos son un recurso natural muy valioso, sobre todo para un país como Costa Rica, un país tropical, geológicamente muy joven y que tiene una serie de formaciones geológicas que tienen capacidad de albergar agua subterránea. Y bueno, ahí hay un primer elemento interesante y es que no hay un solo tipo de acuíferos, sino que hay varios tipos de acuíferos y eso tiene que ser tomado en cuenta a la hora de gestionar esos recursos hídricos. En el año 2003, junto con el colega Mario Arias, hicimos un primer intento de hacer un mapa de potencial hidrogeológico del país, aprovechando un mapa geológico que había generado el MINADE a partir de información de Recope que era bastante detallada. Y obtuvimos un resultado interesante y es que aproximadamente el 75% del territorio del país calificaría como un área de recarga acuífera y que bueno, entonces quiere decir que aproximadamente el 3/4 partes del país tiene potencial hidrogeológico o potencial de presencia de acuíferos en el subsuelo, con un elemento relevante, y es que prácticamente el 100% de las actividades humanas que se desarrollan en este país, ya sea urbanísticas o agrícolas, se desarrollan sobre áreas de recarga acuífera. Y es un tema muy importante porque tenemos que saber gestionar bien eso. Bueno, las aguas subterráneas, como ustedes saben, son un recurso estratégico, son muy valiosos, son en términos generales mucho más relevantes que las aguas superficiales por su capacidad como fuente de agua para el uso humano y en general tienen menos vulnerabilidad relativa a la contaminación que las aguas superficiales. Aquí abajo hay un gráfico que también es importante entender y es que las aguas subterráneas, a diferencia de las aguas superficiales, se mueven muy lento. En las aguas superficiales se mide la velocidad generalmente en metros por segundo, mientras que en aguas subterráneas se habla en meses, bueno, semanas, meses, años e incluso décadas el movimiento que tienen las aguas subterráneas. Eso es importante entender desde el punto de vista de contaminación, porque generalmente cuando hay una contaminación se va a reflejar relativamente lento y hacia el futuro. Bueno, en el tema de aguas subterráneas hay una premisa fundamental y es que lo que hay que trabajar es la prevención de la contaminación. Sanear aguas subterráneas contaminadas con diferentes sustancias, aunque el más típico son los hidrocarburos, es muy caro. Un litro de gasolina puede contaminar hasta 3.600 metros cúbicos de agua. El costo de depurar esa agua es muy alto. Y entonces no hay otra alternativa, ya sobre todo en Norteamérica, hace aproximadamente 20, 30 años se tuvo una experiencia muy amarga en ese proceso, se gastaron muchos miles de millones de dólares tratando de sanear aguas subterráneas, al final no funcionó del todo bien el proceso y se aprendió una lección muy clara, y es que en el tema de aguas subterráneas hay que trabajar en la prevención. Esperar que se nos contaminen es prácticamente desechar ese recurso, y Costa Rica no podría darse ese lujo. Me dijeron que tratara de hablar un poco de los instrumentos de gestión del agua subterránea o la calidad del agua subterránea. Yo aquí no vengo a contarles el agua tibia o inventar el agua tibia, sino que prefiero mencionar algunas herramientas que ya un documento del Banco Mundial coordinado por Stephen Foster en el año 73, por lo menos la edición en español, se editó y ha sido, digamos, la herramienta que se usa en muchos países del mundo para gestionar la calidad del agua subterránea. Aquí, precisamente para no profundizar mucho ni complicarnos la vida hablando de cosas técnicas, van a ver que conforme avancemos yo voy a ir señalando
las herramientas, cuáles son los instrumentos que plantea este documento del Banco Mundial, sobre cuáles son, digámoslo así, la caja de elementos o herramientas técnicas que se deben utilizar para gestionar de forma correcta las aguas subterráneas. Bueno, ahí un poco los problemas que tenemos, generalmente la contaminación de acuíferos por la penetración de sustancias contaminantes como lixiviados en las áreas urbanas o en las zonas agrícolas. La contaminación de los pozos, sobre todo en el área de influencia del pozo, puede ser otro efecto. La intrusión salina en zonas costeras. Y otra que puede ser la contaminación natural, como por ejemplo el problema del arsénico que mencionaba antes Roberto. Esos son, digamos, los principales elementos que tienen que ser prevenidos. Bueno, luego hay otro elemento que es clave, que es la vulnerabilidad. Aquí en esta figurita del documento del Banco Mundial se ve claramente cómo se pueden definir dos extremos, ¿no? Cuando un acuífero es altamente vulnerable a diferentes fuentes de contaminación, precisamente por su condición, porque tiene un área de actividad humana intensa por encima y porque el acuífero, el nivel de aguas subterráneas está muy alto y entonces tiende a ser más vulnerable que otro acuífero en una condición más profunda. Entonces vean que vamos a requerir conocer las condiciones naturales de cada acuífero para poder determinar si el mismo es vulnerable o no. Bueno, hay una serie de herramientas, una de ellas y la principal es que hay que generar mapas para tener un mejor conocimiento de las condiciones, de cómo varían las condiciones hidrogeológicas de un espacio geográfico. Esos mapas requieren de información técnica, generalmente es información técnica geológica, porque se ocupa conocer las capas de roca, se ocupa conocer la estructura de las capas de roca, se ocupa saber si esas rocas forman acuíferos o no, y si sí forman acuífero, cuál es la dinámica, cómo se mueve el agua subterránea dentro de esas formaciones rocosas, si los acuíferos forman manantiales o no, o sea, afloramientos del agua subterránea en superficie, y si hay pozos que están extrayendo aguas subterráneas de esos acuíferos. Entonces hay que investigar, recoger información sobre todas esas variables a fin de poder construir mapas. Aquí un ejemplo de un estudio que hicimos hace poco en el área de Belén, donde se saca un mapa geológico, se elaboran perfiles geológicos, se elabora un mapa hidrogeológico basado en datos de geología y datos de pozo, y se hace se sacan resultados generando mapas de vulnerabilidad para un espacio geográfico dado. El documento del Banco Mundial recomienda como una metodología práctica es el uso de una técnica que se llama GOT, que es para derivar mapas de vulnerabilidad hidrogeológica. Incluso recomienda elementos de cómo resolver algunos problemas prácticos que se puedan presentar. CENAR aquí en Costa Rica ha acogido esta metodología como una base. Hay otras metodologías, pero esta se recomienda como una herramienta que digamos es de aplicación no tan costosa como otras metodologías que pueden requerir más variables. Bueno, los mapas de vulnerabilidad generan por lo menos 5 categorías de vulnerabilidad: vulnerabilidad extrema, y ahí están las definiciones: vulnerabilidad alta, vulnerabilidad moderada, baja y despreciable. Como ustedes se imaginarán, esos resultados determinan qué tipo de actividades humanas se pueden ejecutar sobre esos terrenos que presentan vulnerabilidades. Sobre todo las vulnerabilidades más altas o extremas van a tener mayor restricción sobre qué tipo de actividades, ¿verdad? Plantear, por ejemplo, una refinería o un plantel de almacenamiento de hidrocarburos en una zona de vulnerabilidad alta o extrema parece ilógico, ¿no? Bueno, luego hay aquí algunos elementos que se señalan como los factores hidrogeológicos que controlan la vulnerabilidad, y ahí vienen otra vez, van a ver algunos elementos que vienen siendo, se van a repetir, que son las características geológicas del subsuelo, sobre todo el subsuelo superior, y un elemento importante es los tipos de acuíferos con sus características, ¿verdad? Porque, como les decía al principio, tenemos diferentes tipos de acuíferos y tenemos que reconocer cuáles son esos acuíferos que se pueden presentar en el subsuelo. Aquí hay una frase importante que viene en el documento del Banco Mundial que me pareció importante recalcar,
y que dice que en lugar de aplicar controles universales sobre los usos del territorio y la descarga de efluentes en el suelo, resulta más redituable y menos perjudicial para el desarrollo económico definir el nivel de control necesario para proteger la calidad del agua subterránea según la capacidad natural del subsuelo para la atenuación de los contaminantes. Se deben establecer zonas simples y robustas basadas en la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos y en los perímetros de protección de las fuentes, con matrices que indiquen qué actividades son posibles y dónde con un riesgo aceptable para el agua subterránea. Entonces, vean, esto es un documento del Banco Mundial y vean que tiene un enfoque que promueve el desarrollo, no es obstaculizar el desarrollo económico, pero sí ponerle reglas del juego a la forma en que se toman decisiones sobre las actividades. Otra vez ahí recalco las herramientas que el mismo documento señala: mapas de vulnerabilidad hidrogeológica, definición de áreas de protección de fuentes, matrices de decisión sobre usos del suelo y análisis de riesgo de los elementos que pueden ser potencialmente contaminantes. Un elemento que en Costa Rica es muy común porque tenemos bastante manantiales, hemos sido bendecidos con eso en nuestro territorio, pero eso nos genera también como una soga en el cuello, porque nuestra legislación dice que hay que definir radios de protección, que incluso en eso no nos hemos puesto de acuerdo. Se habla de 100 metros en la ley forestal, a veces 200 metros en otra legislación, y en eso, bueno, hasta las mismas instituciones públicas no se ponen de acuerdo de forma correcta de cuál es el radio de protección que hay que definir, con un agravante que lo ejemplifico en ese dibujo, el de la derecha. Ahí hice un modelo hipotético sobre en el caso de que se trate de un acuífero que está conectado con la superficie, que por tanto es vulnerable a la contaminación, en donde el radio de protección sí tendría validez, o un acuífero que esté confinado, protegido por una capa impermeable, en donde la definición del radio de protección en principio pierde validez. Eso nuestra legislación no lo estableció, por lo menos con claridad, y requiere ser resuelto, porque a veces se le establecen radios de protección a sitios, incluso pozos o manantiales, que no requerirían un sistema de área de protección tan estricto como si fuera un acuífero que fuese mucho más vulnerable. Y es precisamente por el problema que tenemos de que no tenemos categorizados los acuíferos. Bueno, otro elemento que es clave y que recomienda este documento del Banco Mundial es la definición de las fuentes potenciales de contaminación. Tienen que ser categorizadas, no todas las actividades productivas tienen el mismo potencial de contaminación de las aguas subterráneas. Obviamente no es lo mismo una gasolinera que tenga 30 años de operar que una gasolinera nueva donde se le establecieron medidas ambientales, o una casa de habitación que es un sistema de tanque séptico ya viejo, o un sistema de tanque séptico más moderno. Entonces vean que se ocupa hacer eso para saber, después de haber hecho los mapas de vulnerabilidad, para saber en qué estado estamos de potencial de contaminación. Aquí un esquema general de cuál es la gestión. Vean que, insisto, siempre cito el documento para que vean que no es un asunto que los geólogos nos estamos sacando de la manga para, como dicen algunos, buscar trabajo en un nicho como es el estudio hidrogeológico, sino simplemente lo que se tiene que hacer de forma correcta en la gestión de los recursos hídricos subterráneos. Entonces ahí viene el diagrama de flujo. Vean que se cita otra vez lo mismo: los radios de protección, los mapeos hidrogeológicos, los mapas de vulnerabilidad, etcétera. Y un tema que me parece muy importante, porque a mi juicio esto está entrabando un poco el poco desarrollo o la poca aceleración de desarrollo que tiene nuestro país, que tiene que ver con el frenado que tenemos en todo lo que son planes reguladores a partir de que la Sala Constitucional en el 2012 dijo que había que hacer mapas de vulnerabilidad e integrarlos a los mapas de fragilidad ambiental que hacen los planes reguladores. Y yo he sostenido en varios foros de que ahí hay un error. La SETENA no tiene por qué solicitar que se hagan mapas de vulnerabilidad que se incluyan en los mapas de fragilidad ambiental, porque es un tema que incumbe a las municipalidades. Vean que el mismo esquema lo señala. El inventario de cargas contaminantes y las medidas de control ambiental para la prevención de la contaminación de las aguas subterráneas es una herramienta que debe ser ejercida por la municipalidad como el ente que otorga usos del suelo y permisos de construcción. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, porque los estudios hidrogeológicos, para que sean precisos, se ocupa que se hagan a una escala detallada, y eso se tiene que hacer a la escala en el que se otorgan los usos del suelo y los permisos de construcción. La prueba que tenemos es el caso de Belén.
que hizo un mapa de vulnerabilidad hidrogeológica allá por el 2010-2011, a escala 1:10.000, y sin embargo desde esa época hasta ahora se han hecho una gran cantidad de estudios hidrogeológicos de detalle y casi el 100% de esos estudios hidrogeológicos han cambiado los resultados del mapa original. Entonces, vean que solo este enfoque y el entendimiento de esto resolvería un gran problema que tenemos de que Setena desde el 2010 al 2014 o hasta la actualidad tiene 66 planes reguladores rechazados o archivados precisamente como uno de los argumentos es el tema de la matriz de vulnerabilidad y su aplicación en los mapas de fragilidad ambiental. Bueno, aquí un poco la situación que tenemos en Costa Rica. No sé cuántos abogados tenemos acá, pero veo técnicos también. Pero creo que para todos, si están interesados en el tema hidrogeológico, verán que esta es, yo lo traté de ser muy simple, pero en realidad uno lo podría hacer con una forma de maraña, que es la realidad que tiene. Vean que en el tema de legislación vinculada a aguas subterráneas, tenemos una serie de leyes en diferentes tiempos, desde la ley de aguas, pasando por la ley de agua potable, la ley orgánica del ambiente, la ley forestal, la ley general de salud y la ley del SENARA. No están por orden cronológico. Lo definí según las instituciones que están involucradas. Vean que solo en el MINAE por lo menos hay 3, que son acueductos, la Dirección de Aguas y Setena, que aunque no parece, sí tiene un vínculo directo por esta problemática que les decía, de que Setena exige que haya mapas de vulnerabilidad y la matriz de SENARA integrada en los mapas de los planes reguladores. Luego está el Ministerio de Salud y el MAC como ente rector en el caso de SENARA, y dentro de SENARA la Dirección de Investigación y Recursos Hídricos. Luego de esa legislación vienen otra serie de herramientas, que son muchas. Aquí solo estoy sintetizando las sentencias de la Sala Constitucional que han venido a complementar esa legislación. Y son, por ejemplo, ahí puse solo algunas relevantes, como la sentencia del 2004 del caso de Poás, que fue lo que originó el que se elaborara la matriz del 2006 de SENARA, unas sentencias de la Sala Constitucional sobre las áreas de protección, otra sobre la matriz de SENARA, que fue en junio del 2012, que la Sala dice que la matriz de SENARA del 2006 es de acatamiento obligatorio para todo el país y genera también un efecto importante. Y además una serie de lineamientos técnicos que la misma Dirección de Investigación y Recursos Hídricos ha emitido, que ya es un grupo importante sobre, por ejemplo, cómo se hacen los mapas de vulnerabilidad para los informes de planes reguladores, etcétera. Y hay una entidad también importante, que es las municipalidades, aplicando la ley de planificación urbana y los temas y podríamos decir el Código Municipal también en lo que refiere a usos del suelo y permisos de construcción. Entonces vean que tenemos una constelación de instituciones y legislación que no necesariamente está relacionada entre sí. Allá a la derecha puse los elementos básicos, las herramientas de lo que dice toda esa legislación que tenemos que incluir como parte de la gestión, que son áreas de protección de pozos y manantiales, prevención de la contaminación de acuíferos, áreas de recarga acuífera, vulnerabilidad acuífera, con toda la serie de herramientas adicionales como son mapas geológicos, datos de pozos, hidrogeología, la aplicación del método GOT, la matriz de SENARA, los análisis de riesgo, las medidas y el sistema de monitoreo y control. Entonces, ¿en qué situación estamos? A mí me parece que aquí lo trato de sintetizar. Digo que existe una gran dispersión de instrumentos técnicos, tanto legales como estrictamente técnicos. Existe una mezcla confusa entre elementos legales y técnicos. Hemos tenido instituciones como la Contraloría, instituciones como la misma Procuraduría, a veces hasta la Defensoría, que terminan dando lineamientos legales pero que tienen implicaciones técnicas. Entonces se ha hecho una maraña muy confusa sobre la legislación y los lineamientos técnicos que deben de operar. Además existen contradicciones entre los lineamientos y criterios que aplican las diferentes instituciones. Por ejemplo, Setena, cuando solicita evaluaciones de impacto ambiental, solicita una metodología que es diferente a la de SENARA. Entonces, a veces un mismo usuario tiene que aplicar 2 metodologías diferentes para hacer la vulnerabilidad hidrogeológica, una ante SENARA y otra ante Setena. Luego, entonces yo digo que eso se resume como que hay una situación de caos
en la gestión de los recursos hídricos, que requiere ser resuelta, porque en esta situación tenemos una condición de inseguridad jurídica. Aquí cada vez que hay un proyecto grande que quiere desarrollarse tiene una gran duda sobre cómo va a ser su trámite de permisos dependiendo a qué institución le toque, a qué institución tiene que ir. Y hay dos productos básicos. Primero, que se descuida la protección del recurso hídrico subterráneo, porque al final no se está atendiendo el problema principal, ¿verdad? Se están dando usos del suelo y permisos de construcción sin fundamento. Es como una lotería. Si un proyecto coge la ruta corta y nadie se da cuenta, pues puede ser que obtenga los permisos y el proyecto se ejecuta. Aunque el proyecto resulte negativo desde el punto de vista ambiental para los recursos hídricos subterráneos. La otra vía es que empieza a haber procesos de judicialización individual de los casos que se denuncian o que las instituciones detectan. Entonces, bueno, es como un río revuelto, ¿verdad? Porque que no está cumpliendo el objetivo fundamental. Se está gastando mucho tiempo, mucho papel, mucha discusión, pero no en atender el problema principal, ¿verdad? Que es la prevención de la contaminación. Entonces, para mí la solución es muy simple. Es que el Poder Ejecutivo, vía estos tres ministerios que son los que funcionan como entes rectores de cada una de las instituciones que están involucradas en el tema de manejo de aguas subterráneas, debería promoverse un reglamento general para la protección, uso y manejo de las aguas subterráneas, que englobe todos los instrumentos, que englobe las reglas del juego de cómo tienen que operar. Vean que no estaríamos inventando el agua tibia. Ese documento del Banco Mundial de 2003 ya nos da las bases de qué tenemos que hacer. Aparte que ya en Costa Rica ya hemos avanzado bastante. Es simplemente ponerse de acuerdo en cuáles son las reglas del juego que tienen que operar. Y una nota muy importante, a mí me parece que ese reglamento tiene que salir con o sin aprobación de la nueva ley de recursos hídricos. O sea, no, tenemos años de estar planteando esto y nos dicen que hay que esperarse que salga la ley de recursos hídricos. Han pasado más de 10 años y seguimos sin reglamento que norme y ordene todas las reglas del juego e instrumentos técnicos que deben regir el tema de manejo de aguas subterráneas. Con esto concluyo. Digo que se requiere elaborar de una forma participativa y transparente, eso sí es un requisito indispensable, incluyendo a los sectores directamente relacionados, y aquí me refiero a todos, ONGs y Cámara de Construcción, UCAEP, etcétera, las entes que realmente están involucrados en este tema, en la elaboración de esa propuesta de reglamento general para la protección, uso y manejo sostenible de las aguas subterráneas. Segundo, este reglamento, como digo, no necesariamente debe esperar la promulgación de una nueva ley de manejo de recursos hídricos, y la elaboración de ese reglamento es urgente para ordenar de forma lógica, según principios de ciencia y técnica, todos los instrumentos técnicos legales para facilitar la toma de decisiones y permitir la agilización y la promulgación de los planes reguladores, que como les digo, tenemos 16 varados en la Setena desde el 2010, o a partir del 2010 precisamente porque no nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias.